en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esta oración que el Señor, hermano, estaba haciendo es una oración que nosotros tenemos que hacer también en este tiempo. Porque nosotros, hermano, hay gente que hace cosas terribles por tal de salir de la situación. ¿Sí? Ya no digo van a pedir prestado por los médicos, sino que otras cosas más para conseguir, para salir. ¿Sí? Dentro de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el jueves fue uno de los días más cargados de actividad, de agonía, de aflicción y también de profunda enseñanza para los discípulos. Todo, hermano, es una enseñanza. Mi esposa decía en la mañana o el mediodía que platicábamos con los hermanos cómo vivimos el campamento. Cada campamento siempre ha habido algo y siempre queda una enseñanza. ¿Sí? Algo nuevo pasa o alguna situación pasa, ya sea que algunos hermanos o otros, unos fueron, otros vinieron, unos se molestaron, otros se molestaron, otros se quedaron. El caso es que siempre hay algo, pero todo es una enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos mete bajo presión a ver qué tanto vamos a aguantar. ¿Sí? A mí en los días anteriores a esto me trae una presión muy fuerte. Por la cuestión de los alimentos, por la cuestión de los arreglos de la iglesia, por la cuestión de que tú quieras, ¿sí? Pero tratamos de dejar que Dios obre, no nosotros ayudarle. Dios no salía a pedir dinero prestado ni eché mano de otro dinero para resolver. Dios puso en el tiempo preciso. ¿Sí? Empezamos a encargarle a los hermanos, a ver, ustedes que van a encerrar, traigan los hamburgueses, ustedes que van acá, traigan los pescados. Llegó el pescado, pero por otra vía. Por alguien que no es pescador. ¿Sí? Entonces, la presión nos hubiera dicho a nosotros. Yo ya estaba y dije: pregúntenle a este muchacho que sale ahí a ver cuánto nos vamos a poner. Y en eso que yo hice la pregunta a mi esposa, no salí de mi esposa, le dije que preguntarle a Laura para que me pregunte, ¿no? En eso dice: acaban de salir a pescar. Y en la tarde regresan con un gallo. Y dicen: es que no sacan morenos. Y tenemos que darle comida a tanta gente, y tenemos que hacer eso. Es una presión fuerte, ¿no? Pero una hermana, hija de una hermana, llega y dice: pastor, ¿le está cumpliendo? Tranquila, no te adelante. Bueno, gloria a Dios, agarramos la culera y órale, ¿verdad? Y al siguiente día dice: si ocupan más, tengo más. El caso fue que ella le dio 2 culeras y uno trajo una, no fueron 3. Entonces, ¿cómo Dios te provee? Pero si hubiéramos nosotros en ese momento de presión de cómo alimentar a la gente, otro día Shui dice: tengo unos pescados, otro día sale otro. Entonces, al final de cuentas, regalamos el pescado que viene. Los que se fueron bendecidos, que se llevaron pescado. Entonces, Dios, hermano, tiene todo a su tiempo. Pero nosotros en la presión pudiéramos haber ido a conseguir dinero prestado para comprar, porque ya tenemos el compromiso, ¿sí me entienden? Entonces, Dios tiene todo a su tiempo. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que su hijo no iba a renunciar. Aunque la presión estaba fuerte, aunque estaba transbordando gotas de sangre, él no tiró la toalla. Entonces, esa es una enseñanza para ti y para mí, que cuando hay problemas no tire la toalla. No tire la toalla, porque eso es lo que está probando. Está viendo a ver qué es lo que hay. ¿Sí? Si en realidad vas a maldecir, si en realidad vas a patear, o si en realidad vas a adorar a Dios. Mira, Señor, pues no se hizo. Huevitos con frijoles. Pero sobró el pescado. Al último terminamos haciendo un concurso de quién ganaba, quién el pescado estaba mejor. Había tres parrilleros. Resultó que el último, que era un parrillero de Tijuana, el que concursa en eventos, donde hacen costillas, donde hacen puercos a la vuelta y vuelta, donde hacen mariscos.
la humildad, hermano, de ese hombre nunca se jactó. Él dijo que nunca había asado pescado. Después ya enseñó fotos con trofeo y todo. Y aquí estaba el hermano Carlos y estaba el hermano Luis. Pero pregúntame si quedó. Ninguno de los tres quedó. Entonces Dios tiene, hermano, y ahora ya no podemos nosotros reír de lo que pasó. Pero cuando estábamos con la presión, mi esposa me hablaba, espérate, que yo quiero allá. ¿Sí? No, el peso que está en el evento está sobre mí. Que tengo mucho, gracias a Dios, que me ayudan, ¿sí? Que sirven a Dios, pero la presión es de alguien. Alguien tiene que llevar la responsiva. Ese día Jesús tomó la última cena con sus discípulos. Ese día les dio una gran lección de servicio al lavarle los pies. Ese día también les dio el nuevo mandamiento del amor, ¿sí? Que es que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Imagínense, ¿qué tan grande es eso? Que nos amemos nosotros unos a otros como Él nos amó. Él soportó la presión por nosotros. Él no tenía pecado. Quien debería estar en la cruz sería yo, ustedes, todos. Pero Él soportó ese peso, ¿sí? Ya no es simplemente amar al prójimo como a uno mismo, sino amar al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. ¿Cuántos aman al prójimo? A ver, no soy yo nada. Quiere decir que el vecino no lo quiere. Hermanos, tenemos que amarnos. ¿Saben que yo en estos días me ha llevado el Señor a tratar con mi vida? Porque somos dados, hermano, a cualquier situación hablar. Hablar. Y a veces llamamos a la persona por otro nombre que no le corresponde. Y Dios trató con mi vida y dije, no, Señor, perdóname. No puedo yo comportarme así. Porque si no, o sea, no porque ejemplo no estoy dando, sino porque Él nos dejó un ejemplo a nosotros, que no sabéis. Si la persona habla, si la persona dice, si la persona es un poder, no es mío. El problema de Él no es mío. ¿Sí? Pero ese día también Jesús se preparó en oración delante de su Padre Celestial para enfrentar la hora que venía sobre Él y beber la copa que tendría que beber para pagar por nosotros el precio de nuestra salvación y de nuestra redención. O sea, eso lo que Él estaba sufriendo ahí en ese lugar era por nosotros. No era porque iba a ir a la cruz simplemente, sino que era porque Él tenía que llevar todo el peso para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos comprados. Ese precio empezó, se le puso el precio desde el huerto de Getsemaní. ¿Sí? El triunfo empezó desde el huerto de Getsemaní. No fue en la cruz. En la cruz fue la consumación. Pero ahí Él podía haber decidido, ¿sabes qué? La verdad no se va a hacer. Yo vine por el pueblo de Israel, pero el pueblo no lo merece. Pero dijo Él, ¿sabes qué? Me place salvar a todos, a los gentiles. Somos nosotros los gentiles, ¿sí? Los que no éramos del pueblo de Dios, ¿sí? Ahorita en la actualidad el pueblo de Dios en Israel se está convirtiendo a Cristo. Hay campañas evangélicas en Israel y se convierten 1,000, 2,000 gentes en una sola campaña. Porque están creyendo, ahora son los judíos mesiánicos, los que han creído en el Mesías. ¿Sí? Antes eran judíos ortodoxos, ahora son judíos mesiánicos. ¿Por qué, hermano? Porque son los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos cuando Jesús va a venir. Y solamente aquello que haya la brecha, solamente la iglesia que se encuentre pura, sin mancha, sin arruga, es la iglesia que se va a ir por el Señor. O sea, la iglesia, hermano, no es un juego. La iglesia es preparación. La iglesia es conocimiento. La iglesia es aprender a vivir diferente para agradar a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es, voy a ir a ver qué rollo, no. ¿Sí? La iglesia es tiempos con Él, tiempos de aprendizaje, tiempos de despojarnos de todo lo que nos está pasando. ¿Sí? En el día tenemos situaciones, tenemos encontronazos, tenemos situaciones, pero yo tengo que estar a cuenta. Dice que antes de que el sol se oculte, yo no sé qué si el Señor va a venir hoy en la noche. Dice que vendrá cuando, como ladrón en la noche. ¿Sabe alguien la hora?
hacer. Jesús sabía que su hora había llegado, es decir, el momento de cumplir el propósito por el cual vino a este mundo, a salvar lo que se había perdido. Nosotros decimos que venimos a la iglesia porque nos plació, porque tuve ganas, porque me invitó la hermana, porque me invitó el hermano. ¿Sí? Jesús nos encontró a nosotros, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y me halló. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros estábamos perdidos? Y Dios nos rescató. Jesús sabía que había llegado el momento de beber de la copa de la ira de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios y del enojo de Dios, porque Él cargaría sobre sí mismo los pecados de todos nosotros. ¿Sí? No los malos pecados de Ramón, no los malos pecados de Manuel, los pecados del agua, los pecados de toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo estaría. La prensa estaba apretando más fuerte para que saliera todo. Y que dijera, no, padre, espérate. No se lo merece. El agua no se lo merece. ¿Sí? Mandan una legión o 2 de ángeles por mí. ¿Qué hizo cuando estaba orando? Se le apareció un ángel ¿a qué? A fortalecerle. Cuando tú y yo estamos en problema, cuando tú y yo estamos en necesidad, hay un ángel que está al pendiente de nosotros. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Siempre, hermano, aun por más difícil que sea tu situación, Dios está ahí. Él ha prometido estar con nosotros. ¿Sí? No es casualidad que el nombre Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivo, que en ese lugar, en ese momento, el olivo verdadero, Jesús es el olivo verdadero, ¿sí? Estaba siendo oprimido por el peso de nuestras culpas y de nuestros pecados y por el castigo de Dios que sería derramado sobre él en la cruz. En la cruz iba a ser consumado, sí, pero en ese lugar, en ese huerto de Getsemaní, allí es donde sufrió él, donde padeció. Hasta que dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi voluntad, hermano, puede ser una, pero la voluntad de Dios es otra. Y nosotros debemos de permitir la voluntad de Dios. Y es por eso que el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba triste y angustiado. Su alma estaba triste, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Él sabía cuál era el recorrido de saliendo de ahí. Porque esa misma noche fue aprendido. Ahí llegó el que mojaba el pan de su plato y el que se recostaba en su pecho. ¿Sí? Ahí estaba. Ahí fue donde Pedro sacó la espada y le voló la oreja a un soldado. ¿Sí? Todo eso pasó en ese momento. ¿Qué hizo Jesús? Un milagro, le pegó la oreja. ¿Por qué? Porque nada podía quitar a donde él iba. Si bien él podía haberle hablado a Dios y haberle dicho, envíame, ¿quién me ayude? ¿Sí? Lo hubiera hecho. Pero nosotros no tuviéramos la esperanza de la salvación. Porque la ley hubiera seguido todavía trabajando y la ley no nos salva, la ley nos condena. La ley nos hace ver nuestro pecado, la ley nos hace ver nuestro error. A Jesucristo, por la gracia de Él, estamos teniendo la salvación. Estamos teniendo la oportunidad de estar con Él. En ese momento Jesús expresó sobre lo más profundo de su corazón estas palabras: Abba Padre. Es decir, papito, tú no puedes, tú todo lo puedes, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la del Señor. Y decirlo, mi hermano, es fácil. Pero en el momento que estás en crisis, en el momento que estás en una situación fuerte, es muy difícil. De estos momentos de agonía, de tristeza, de aflicción que nuestro Señor Jesucristo experimentó en el Getsemaní, vamos a reflexionar para comprender qué aprendemos nosotros en ese lugar. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, sea cual sea la situación. ¿Y cuáles son las lecciones que podemos aplicar a nuestra vida con este estudio, con este mensaje? ¿Sí? Vamos a verlo. Cuando Dios nos lleva al Getsemaní es para enseñarnos la verdadera adoración. ¿Por qué, hermano? Porque en lugar de maldecir debemos adorar a Dios.
En Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. En este versículo podemos ver que Jesús no iba solo al Getsemaní, llevó consigo a los discípulos porque había una lección que ellos debían y que necesitaban aprender. Hermano, Jesús es el ejemplo para nosotros. Jesús es nuestro ejemplo. De la misma manera, muchas veces el Señor nos lleva a nosotros a enfrentar momentos de aflicción, de tristeza, de angustia, para sacar lo mejor de nosotros, para exprimir lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Metiéndote en una crisis de enfermedad, metiéndote en una crisis económica, metiéndote en un problema familiar, metiéndote en situaciones en el trabajo. Yo llegué a decir en el mar, ¿qué ando haciendo aquí? Cuando miraba las olas que pasaban por arriba y la barca se sentía chiquita, viene una bola y la deja a la mitad del agua y que se va y no se va. Digo, ¿qué necesidad tengo? Me tocaba pasar por Punta Lobo, en contraste, con viento en contra. Hijo, les digo, ¿qué necesidad tengo? Si puedo trabajar en otra cosa. Cuando me andaba ahogando en las almejas con un compresor, se apagó el compresor y nunca se me enredó la bolsa de las almejas. ¿Quién me trae? Si la puedo comprar, la puedo conseguir, la puedo sacar del banquito ahí, no fácil. Momentos, hermano, que no esperas y pasan así, en un segundo. En un segundo pasa un accidente, no te explicas. Pero ve la mano de Dios cómo te protege. Siempre Dios está previendo. Pero en ese momento es para que revientes y digas, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me trae aquí? Y empieza la boca a hablar. Señor, si es tu voluntad que aquí me vaya, aleluya, gloria a Dios. Porque son momentos que estamos bien con Él. Hay cosas que pasan en segundos, en milésimas de segundo, y no te das cuenta. Pero cuando pasa la situación, dicen, gracias Señor. Es que ese carro lleva dos, uno de caballo y uno de la vaca. Un día íbamos aquí saliendo del culto, no me recuerdo si estábamos en casa de Vicente o estábamos en casa de Ronnie y de Manuel. Y nos vimos de aquí, todavía se miraba, y aquí en la vuelta del puente adelante, pasamos 3 carros por la carretera. ¿Cómo? Venía un trailer y un carro venía rebasando, y pasamos los 3. Amado de Dios, no cabe entre carros, ¿no? Entonces, no te explicas cómo, pero son momentos que Dios te pone para que tú digas, ¿sabes qué? Gracias, Señor. Es tu voluntad. Ahorita hemos estado batallando, no hemos podido ir a La Paz, pero tampoco nos podemos cerrar. No sé que en el tiempo de Dios, Dios va a poner para reactivar La Paz, para reactivar a su gente. El otro día veníamos y con el carro perfectamente bien, y aquí era lo que hizo venir. Y podía haberle hablado a una persona y oye, prende tu carro por ahí. Pero como ya aprendí que no es así. Señor, si es tu voluntad que vaya, voy a ir. Tú me vas a poner un medio. Hoy en la mañana, unos jóvenes que fueron a la iglesia que viven en La Paz, preguntaban por una iglesia. Le dice mi esposa, no, pues antes íbamos, pero ahora no. Dice mi hermano, yo pongo mi carro y pongo la gasolina para ir. Gloria a Dios, o sea, son los tiempos de Dios, no son mis tiempos. Amén. En esos momentos, hermano, en los cuales somos prensados como olivas, cuando somos machacados por la enfermedad, la soledad, el dolor, es cuando el Señor quiere sacar de nuestra vida la verdadera alabanza y la mejor adoración. Que le diga, gracias, Señor. Si no hay de comer, no comemos. Estos días así hemos estado nosotros, el hermano se ríe porque sabe que no estoy hablando. Hemos estado viajando toda la semana para acá y hemos estado gastando y no hemos comido. Cuando ya no había más,